Buenos días, hermanos, con cada uno de ustedes. Siempre somos todos bienvenidos a esta congregación, Centro Bíblico Trujillo, donde tenemos la oportunidad de adorar al Señor juntos, pero también de reflexionar en la palabra de Dios. Y el día de hoy no es la excepción, y hoy vamos a estar meditando en la palabra del Señor, y así que vamos a orar, hermanos. Oremos. Gracias, Señor, gracias por traernos hoy, Señor, con todas nuestras cargas, con todas nuestras preocupaciones. Hacemos un tiempo para estar aquí, Señor, en tu casa, y deseamos, Señor, que tu palabra hable en nuestras mentes, nuestros corazones, muevan nuestras manos, Señor, a actuar conforme a tu palabra. Guíanos, Señor, bendiga a cada familia, cada hermano aquí presente. Tú conoces nuestros corazones, nuestras preocupaciones, y hoy queremos, Señor, escucharte. Te pedimos que nos bendigas y nos dirijas esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como hace unos domingos atrás hemos venido diciendo de que vamos a ir pronto una serie de temas, vamos a ir tocando cada domingo, y a partir del próximo domingo vamos a iniciar una serie de reflexiones en la palabra del Señor a través de algunos libros de la Biblia, algunas partes de algunos libros de la Biblia. Así que les animamos a que no se pierdan cada domingo a escuchar la palabra del Señor en esta serie. No les voy a decir lo que vamos a hacer para que haya un poco de sorpresa para el siguiente domingo. Pero el día de hoy vamos a tratar de introducirnos a todo lo que vamos a ir hablando de aquí en adelante. Y quisiera que por favor tengamos listas ahí nuestras Biblias para que podamos nosotros meditar en ella. Y cuando pensamos, hermanos, en una serie de temas, hemos tratado de recoger un poco las preocupaciones de los hermanos, pero también viendo lo que ocurre en nuestro país y las diversos espacios donde los creyentes, tú y yo, estamos expuestos. Entonces, como creyentes, necesitamos saber qué es lo que la palabra del Señor dice. ¿Se han dado cuenta ustedes que cada semana tenemos algo nuevo en el mundo, ya sea en nuestro país, ya sea en el mundo entero? Cada día tenemos bombas de noticias, ¿no? Y literalmente hay bombas, porque eso es lo que está ocurriendo en el mundo el día de hoy. El mundo cada vez más se vuelve un mundo caótico, y los creyentes estamos en medio de ello. El mundo cada vez más se vuelve difícil para el creyente y para todos los seres humanos. El mundo cada vez más se vuelve complicado, donde el ser humano ya cada vez más no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Y cuando pensamos en esta situación en la que vivimos de forma muy general, el camino que nosotros vamos a tener durante este domingo y el siguiente que viene vamos a tratar de ir, le voy a dar una pista a lo que vamos a ir estudiando a partir del domingo que viene, pero va a ser un caminar con el pueblo de Dios en una caminata que va a durar tiempo hasta llegar al lugar de la tierra prometida, donde definitivamente el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, cuando Dios empezó a llevar a su pueblo hacia la tierra prometida, y cuando estuvieron en la tierra prometida, ellos necesitaron de dos cosas fundamentales. Una tiene que ver con la palabra de Dios, y en segundo lugar, su presencia. Cuando nosotros empezamos a revisar todas esas historias que hay en la Biblia, guiando Dios a su pueblo, esas dos cosas son determinantes para que el pueblo de Dios sepa qué hacer y cómo ellos pueden encontrar la fuerza que proviene del Señor a través de su presencia. La presencia de Dios y la palabra de Dios. Ahora, hace una semana estuvimos estudiando un estudio bíblico, y decíamos que nosotros los creyentes somos como viajeros en este mundo. Mira, el mundo está en un caos, ustedes saben. Nuestra ciudad, nuestro país, el mundo está en un caos. Y cada uno
de cada una de las circunstancias, tienen ideas, tienen planes, tienen maneras de conducirse en este mundo, pero ¿saben qué, hermanos? Los creyentes, los hijos del Señor, tenemos la palabra de Dios y su presencia, la manera, va a ser la manera como nosotros podemos conducirnos en este mundo con un viaje seguro. Muchos en estos días, y estoy animando a muchos creyentes que vayan leyendo las propuestas electorales que hay en nuestro país. No sé si van a lograr leer todas las propuestas electorales que hay, pero en las propuestas electorales que nosotros por lo menos escuchamos lo que los candidatos dicen, uno puede leer cuál es su plan, qué es lo que quieren, aunque algunos de los candidatos no pasen la prueba por la IA, ¿no? Y definitivamente les califican como un mal plan. Pero aún a pesar de que tengan todo eso, los creyentes tenemos que tener dos elementos para ir leyendo esos planes. Y tiene que ver con lo que la Biblia dice, la teología, y con lo que la moral cristiana nos enseña. Dos cosas elementales para nosotros los creyentes, para saber conducirnos en este mundo, en este viaje que tenemos hacia adelante. Entonces voy a repetir lo que vamos a ir tratando de aquí en adelante, con estos dos elementos de distintas maneras se van a ir presentando, sobre el liderazgo del Señor a través de la palabra, de su palabra, y su presencia, garantizando el cumplimiento de su palabra y sus propósitos en la vida de los creyentes y en este mundo desde una perspectiva de salvación, donde el éxito, si nosotros revisamos las historias del Antiguo Testamento, de Dios guiando a su pueblo, el éxito descansaba en las promesas de Dios. El éxito descansa en las promesas de Dios y no necesariamente en todas las cosas que nosotros podemos estar pensando o haciendo. Así, cuando Dios nos da su palabra y el éxito está en su propia palabra, pues ese es el gran tema que nosotros encontramos en este libro, el libro de Josué, y voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 1, donde el gran tema que tenemos en este libro y que va a ser el punto de partida que vamos a ir reflexionando de aquí en adelante, porque de aquí viene el libro de Josué, después sigue Jueces y todos los demás libros, camino a la tierra prometida, donde el gran tema es el regalo de Dios de la tierra. El gran tema del libro de Josué tiene que ver el regalo de Dios de la tierra a su pueblo como un rey que regala a su pueblo, en este caso sus vasallos, en este caso los creyentes, les regalas una tierra para vivir y donde el pueblo de Dios literalmente debe su lealtad exclusiva a Dios. Entonces, hermanos, quiero que ustedes guarden estas dos ideas que acabo de mencionar, porque esto nos va a servir para continuar con los demás mensajes que nosotros vamos a ir reflexionando. Y otro detalle interesante, porque estos dos temas son cruciales, la palabra de Dios, el liderazgo de Dios a través de su palabra y su promesa, de su presencia, garantía para el cumplimiento de su propia palabra, dos temas grandes que van a ir desarrollándose de aquí en adelante, y cómo estas dos cosas, cuando no funcionan en el pueblo de Dios, ¿saben lo que va a pasar? Y esto lo vamos a ver de aquí en adelante. El pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, cada vez más van a ir pareciéndose a sus vecinos. Cada vez más van a ir pareciéndose a sus vecinos cuando dejan la autoridad de la palabra de Dios que gobierna en sus vidas, cuando dejan de tener esa conexión con el Señor buscando su voluntad.
el pueblo de Dios va a empezar a abrazar las costumbres, los pensamientos y las formas de vivir que desagradan a Dios. Y cuando lleguemos a esas historias, nos vamos a quedar sorprendidos de cómo el pueblo de Dios, teniendo la palabra del Señor, teniendo garantizada la presencia de Dios, son capaces de vivir en desobediencia. Y haremos un paralelo con nosotros, los creyentes del día de hoy, porque también nosotros los creyentes vivimos con nuestros vecinos. Nuestros vecinos son la gente que no cree en Dios. Nuestros vecinos son los pensamientos, las ideologías y la forma de vivir que no corresponde a la palabra del Señor. Y nosotros los creyentes estamos en medio de esa situación. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, mira, cuando pensamos en todo esto, estos libros que vamos a ir estudiando, realmente, hermanos, nos van a llamar mucho la atención en relación a lo que vivimos el día de hoy. Así que el libro de los Jueces es una presentación de cómo Dios regala una tierra a su pueblo y cómo Dios va guiando a su pueblo para que la tomen. Pensando en eso, entonces, hermanos, miremos cómo empieza esta historia. Esta historia empieza así, capítulo 1, versículo 1 del libro de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa de este Jordán, tú y todo este pueblo, y a la tierra que yo les doy, a todo este por la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La historia empieza justamente mencionando la transición de liderazgo entre Moisés y Josué. Ustedes conocen la historia de Josué. Josué siendo un discípulo de Moisés. La historia comienza así para conectar lo que ya encontramos en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio termina con las palabras últimas de Moisés y de ahí va la transición hacia Josué, este siervo del Señor. La manera como se conecta, y de aquí a partir de aquí en adelante, Dios se va a encargar de preparar al pueblo de Dios en la tierra prometida, en este caso para su posesión. Aunque después Josué va a seguir las instrucciones del Señor, que al final termina siendo lo mismo en el sentido de que Dios está dirigiendo a su pueblo. Pero hay un detalle que quiero que ponga atención en el versículo 5. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esa frase que quiero que sigue, quiero que lo pongan atención. Dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Le animo a que usted revise esta expresión a lo largo de toda la Biblia, que te lleve hasta el libro de Hebreos, cuando el Señor dice: yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo, le dice el Señor a Josué. Es decir, así como Dios ha estado con Moisés durante toda la travesía, tiempo atrás, el Señor le garantiza a Josué de que Él va a estar presente con él en lo que sigue para tomar la tierra prometida. Y seguido, el versículo 6 dice una frase que se va a repetir varias veces: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Versículo 7 otra vez: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Otra más que aparece al final en el último versículo, dice: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Esta expresión de esforzarse y ser valiente, las veces que han aparecido anteriormente, hermanos, esta frase de ser
de esforzarse y ser valiente, siempre está relacionado a un contexto de determinación militar. Hoy en día nosotros tenemos que ahora hilar también estas expresiones en relación a lo que el mundo está viviendo. Los avances militares que hay en distintas zonas, pero curiosamente cuando el Señor se dirige a Josué de esfuérzate y sé valiente, lo está diciendo en un contexto de militar, de determinación militar, pero en relación a algo distinto. Versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pongan otra vez atención a la frase que sigue. Para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es decir, el tema de esforzarse e ser valiente, en un contexto prácticamente militar, eso es lo que está experimentando Josué, era sencillamente para cuidar de obedecer la palabra del Señor. Me gusta la imagen en el Nuevo Testamento cuando se van a referirse algunas veces a los creyentes, a los líderes, como si nosotros fuéramos soldados, con una determinación militar, pero nosotros no estamos armados, sino que el Señor le está haciendo referencia, aunque después van a tomar las armas de ellos, porque tiene que ver con la conquista, pero lo que está relacionado aquí tiene que ver con cuidar, con obedecer la palabra del Señor. Y seguidamente le dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Es una forma de decir, usted cada vez que cuidas en obedecer la palabra, mi palabra, tiene que ser una obediencia completa, ni a diestra ni a siniestra. No te vayas ni a un lado ni a otro. La idea aquí es una obediencia completa. Y este justamente va a ser uno de los problemas más grandes del pueblo de Dios en la tierra prometida, porque su sentido de obediencia va a ser tan distinta a lo que Dios mandó con Moisés, con Josué y de ahí al resto del pueblo. Para que seas prosperado, dice, el texto al final dice, para que todo te vaya bien, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es decir, para que tengas éxito. Pero el éxito que Dios está pidiendo para Josué en relación a su palabra, hermanos, el éxito está relacionado, el éxito de la vida, la forma como ellos van a tener que emprender toda su vida en la conquista, el éxito y la prosperidad en la vida está relacionado a que vivan conforme a la palabra del Señor. Esto vamos a puntualizar al final, porque el éxito está relacionado. Mira, tenemos palabra de Dios, la presencia de Dios, y el éxito en la vida de los hijos de Dios no tiene que ver en otra cosa más que vivir conforme a las instrucciones del Señor. Y el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Obviamente, cuando se refiere al libro de la ley, se está refiriéndose a todo lo que ya Dios ha dicho en el Deuteronomio. ¿Recuerdan ustedes? Deuteronomio, conocido como la segunda ley. Medita de día y de noche. Es decir, en este caso Josué y por ende el pueblo de Dios tienen que tener una contemplación con el propósito de comprender y obedecer la palabra del Señor. Día y noche, continuamente. El versículo 9 otra vez retoma la idea de no tener miedo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no tengas temor ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. No tengas miedo. No tengas miedo, le está diciendo el Señor a Josué. ¿Por qué no tienes miedo? ¿Por qué no debes tener miedo? ¿Qué está garantizando Dios para Josué para que no tenga miedo? Dice, no tengas miedo ni desmayes. La frase que sigue, lean conmigo,
porque Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Es decir, no tengas miedo porque mi presencia estará contigo. Fíjate, dos cosas venimos repitiendo. La palabra de Dios, importante para Josué y el pueblo. La presencia de Dios, el otro elemento clave para tener éxito en cumplimiento de la palabra del Señor. La presencia del Señor mismo. Y así, de ese modo, a partir del versículo 10 en adelante hasta el final, Josué organiza a los grupos, algunas tribus se juntan y todos, obviamente, siguiendo las indicaciones de Josué, bajo el liderazgo de Josué, pero a la vez Josué está siendo liderado por el Señor a través de su palabra. Noten ese detalle que después lo vamos a repetir en el Nuevo Testamento, en el sentido que Dios está guiando, en este caso Josué está organizando al pueblo. Versículo 10 dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, y ahí va las indicaciones, les da todas las indicaciones de cómo va a ocurrir la conquista, pero Josué está siguiendo lo que la palabra de Dios, el Señor ya lo ha dicho anteriormente. El liderazgo sigue siendo del Señor, mediada por la palabra de Dios. El versículo 12 se menciona a las tribus que van a recibir su herencia. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, y empieza a mencionar sobre la posesión de la tierra como una garantía de que Dios les iba a dar al resto de las tribus todo lo que Dios les había prometido. El versículo 15 es clave para entender también todo este libro y para ver el contraste a partir de Jueces en adelante. Versículo 15 que dice, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a ustedes y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Está hablando de descanso. Y cuando tú terminas de leer el libro de Josué, el pueblo de Dios en la tierra están en descanso, y cuando empieza el libro de Jueces adelante, el descanso ha desaparecido. Y más adelante vamos a ir viendo la razón y por qué se menciona eso. Curiosamente, en el Nuevo Testamento, cuando se habla del descanso, es una figura del descanso con relación a la salvación espiritual. Y el versículo 18, hermanos, mira cómo termina el versículo 18. Voy a leer otra vez. Dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere, recuerden ustedes, es el pueblo de Dios ahora hablando a Josué. Josué les dijo lo que van a hacer y el pueblo responde, una de las cosas que responde, dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, ¿qué dice? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué dice? Que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Esto es, el contexto del pueblo de Dios con Josué en la tierra prometida, iniciando la conquista. El liderazgo del Señor a través de su palabra y su presencia, infundiendo valentía al pueblo de Dios y dirección. Ahora el pueblo relaciona el tema de esforzarse, de ser valiente, en obedecer la palabra del Señor. Y si no ocurre tal cosa, dice, que muera. Para ellos, en ese momento, obedecer la palabra de Dios era una cuestión de vida o muerte. Obedecen o mueren. Era una cuestión de vida o muerte. Hoy en día, para el creyente, en el mundo entero, no ha cambiado esa realidad. Y nosotros vivimos también con sus propias implicaciones de obedecer o no obedecer la palabra del Señor. Entonces, hermano, mira, empezamos esta historia, capítulo 1. Pero, ¿qué es lo que este capítulo 1 nos está enseñando? Pues lo que nos enseña sencillamente es esta, que la palabra de Dios revela la voluntad de Dios para su pueblo y su presencia permite alcanzar sus propósitos.
La palabra de Dios se revela la voluntad de Dios para su pueblo, para nosotros. Y su presencia nos permite alcanzar sus propósitos. Tremenda verdad que encontramos en este capítulo. Y aquí obviamente, hermanos, está inmerso el tema de la autoridad del Señor a través de su palabra, mediada por su palabra, donde su palabra, la naturaleza verbal de su palabra está en juego. La autoridad de la palabra de Dios y su presencia que nos habilita para que nosotros podamos cumplir los propósitos del Señor. Hermanos, esta verdad de la palabra de Dios revelando la voluntad de Dios y su presencia que nos permite alcanzar sus propósitos, siempre ha estado presente en toda la trayectoria en la vida del pueblo de Dios. Imagínense desde el inicio con Moisés. Moisés, cuando empieza a conducir el pueblo hacia la tierra prometida, Dios le da su palabra y le dice lo que tiene que hacer. Y su presencia le guía. Cuando el pueblo de Israel está en el camino, en el desierto, tienen la palabra del Señor, la escuchan a través de sus profetas y el Señor está guiando a su pueblo con su presencia. Recuerden ustedes la nube, la presencia del Señor. Cuando ustedes van en el caso, por ejemplo, de Ruth, un pequeño libro donde tenemos la palabra del Señor y vemos cómo Dios va guiando en cada evento en la vida de Ruth. En la vida de David, el rey David, David tenía la palabra del Señor, pero también su guía constante en cómo debe hacer y qué debe hacer para vivir agradando al Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nosotros tenemos la palabra del Señor y también tenemos su presencia. Cuando la palabra de Dios se hizo carne. La palabra del Señor, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor se hizo carne y habitó entre nosotros. Y estamos hablando de Jesucristo. Y cuando Jesucristo está con sus discípulos, están tristes sus discípulos, le dice, yo voy a ir, pues voy a enviar el Consolador, la presencia del Señor. Cuando tú revisas el libro de Colosenses y el libro de Efesios, las dos cartas, se nos exhorta a estar llenos de la palabra y llenos del Espíritu. Es decir, la palabra del Señor habitando en nosotros, pero tenemos la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, infundiendo y produciendo el querer como el hacer. La palabra del Señor y su presencia es crucial para nuestra vida como creyentes. Nosotros los creyentes tenemos la palabra del Señor, tenemos la autoridad del Señor a través de esta palabra revelada, la naturaleza que nosotros tenemos, verbal de la palabra del Señor, lo tenemos aquí y la presencia a través de su Espíritu en nuestra vida para nosotros hacer conforme a la voluntad del Señor. Cuán importante es la presencia del Espíritu Santo controlando en el lenguaje del Nuevo Testamento, llenándonos y controlándonos para que la palabra del Señor se haga viva, se haga realidad en tu vida y en la mía. La palabra de Dios revela la voluntad de Dios para su pueblo y su presencia permite alcanzar sus propósitos. Esa es la gran verdad que aprendemos en esta mañana, pero déjame decir algunas cosas finales. Cuando decimos que la palabra del Señor revela la voluntad de Dios para su pueblo y su presencia permite alcanzar sus propósitos, pues todo esto implica lo siguiente: comprométate a conocer la palabra del Señor. Comprométate a conocer la palabra del Señor. El ateo Richard, un ateo muy conocido, llamado Richard, él decía lo siguiente, hablando acerca de los cristianos. Y él decía que, estoy parafraseando un poco sus palabras, él decía que está sorprendido
por los cristianos, por la gran ignorancia bíblica que tienen y que muestran. Está hablando palabras de un ateo. Y que él decía también de que los cristianos tropiezan teológicamente y moralmente por desconocer la palabra del Señor. Pues la verdad de todo esto, hermanos, es que nosotros no podemos obedecer a lo que no sabemos. Por eso la importancia de conocer la palabra del Señor, conocer, comprender y aplicar. ¿Por qué los creyentes hoy en día estamos a veces titubeando entre una cosa y otra? No podemos distinguir, no podemos estar firmes con lo que la palabra del Señor nos enseña, pues sencillamente tiene que ver con nuestra ignorancia bíblica. Porque no podemos obedecer a lo que nosotros no sabemos. Y nosotros los creyentes en este tiempo, ¿cuánto más, hermanos, necesitamos saber lo que el Señor quiere para nosotros? ¿Cuánto más necesitamos nosotros entender lo que Dios quiere para nosotros, su voluntad? Recuerden, la palabra de Dios revela su voluntad, la voluntad para nosotros. Nosotros los creyentes debemos ser unos altamente consumidores de la palabra del Señor. Debemos estar dispuestos a tomar el tiempo necesario como medita de día y de noche, y que no te apartes ni de aquí ni allá la palabra del Señor, porque así nosotros vamos a poder vivir y honrar al Señor con lo que sabemos, con lo que la palabra del Señor nos pide que nosotros hagamos. La otra implicancia de la palabra de Dios revelando su voluntad y su presencia, ayudándonos a alcanzar sus propósitos, tiene que ver con honrar la autoridad de la palabra de Dios. Aquí está el otro problema. Muchos creyentes, muchos de nosotros luchamos contra la autoridad de la palabra del Señor. Creemos en un sentido la palabra del Señor, es autoritativa, pero en la vida mostramos una cosa diferente. Decimos que nosotros creemos en la palabra del Señor, pero en la vida nosotros no honramos su autoridad en nuestra vida diaria. ¿Recuerdan ustedes la historia de Billy Graham en su autobiografía, cuando él escribe y relata un episodio de su vida en su juventud? Y él decía que él se había topado con el liberalismo teológico de la época, donde básicamente el problema que traía el liberalismo teológico era sencillamente dudar de la autoridad de la Biblia para la vida de un creyente. Entonces luchó mucho tiempo con la autoridad de la palabra del Señor para su vida. Hasta que llegó un momento, dice, caminando, oró al Señor y pidió al Señor que aún a pesar que existan muchísimas cosas que él no entiende en la palabra de Dios, en su oración él pidió aceptar por fe la palabra del Señor y por fe de ir más allá de sus propias dudas intelectuales, estaba dispuesto a reconocer la autoridad de la palabra del Señor en su vida. Y ustedes conocen el resto de la historia de Billy Graham. A veces pienso, hermanos, de que nosotros los creyentes, aquí hablando en nuestro contexto peruano, conocemos la palabra del Señor en un sentido. Los evangélicos en América Latina ponemos muy en alto la palabra del Señor. Y este es todo un movimiento que empezó mucho atrás, de poner la palabra del Señor arriba, bien arriba, y es el lugar adecuado. Pero sin embargo, vivimos la vida cristiana sin la autoridad de la palabra del Señor. Sin la autoridad de la palabra del Señor. Entonces, nosotros aceptamos algo, lo que es la palabra del Señor. Creemos que la palabra de Dios revela su voluntad, pero no tiene ninguna autoridad en mi vida. Recuerden ustedes lo que Dios le menciona a Josué: no te apartes de día y de noche, es decir, tu obediencia debe ser una obediencia completa. Y los creyentes, ya sea que dudamos de la palabra del Señor, ya sea que no reconocemos su autoridad, vivimos a medias, los creyentes. ¿Hago esto o hago aquello?
hago un poco o hago más. Ya estoy haciendo bastante para el Señor. Ya estoy viviendo bastante para el Señor, pero hay partes que todavía no. Eso va a llegar después. Hermanos, lo que la palabra del Señor nos insta a nosotros con respecto a la autoridad de la palabra del Señor es a reconocer no solamente que la palabra del Señor nos revela su voluntad, sino que se haga realidad en nosotros, reconociendo que nosotros vivimos bajo la autoridad de la palabra del Señor. Bajo la autoridad del Señor. Y la tercera cosa que quiero mencionar aquí tiene que ver con ser fuerte y ser valiente. Ser fuerte y ser valiente. El Señor le dice a Josué, versículo 6, sé fuerte, sé valiente. Versículo 7, sé fuerte y sé muy valiente. Versículo 9, sé fuerte y sé muy valiente. Versículo 18, sean fuertes y sean valientes. ¿Para qué? Recuerden que Josué está empezando la conquista. Si tú revisas las historias, incluyendo el libro de Jueces, todas las victorias que tiene el pueblo de Dios frente a sus enemigos, ¿se debe a qué? ¿A su estrategia militar? No. El libro de Jueces empieza mencionando a Dios como el comandante general que va a guiar a la victoria a su pueblo. Pero ¿saben lo que le exige al pueblo, a su pueblo? En este caso a Josué y al pueblo de Dios. Sé fuerte y sean valientes. ¿Para qué? Para obedecer la palabra del Señor. Esta es la otra implicancia de saber que la palabra de Dios nos revela su voluntad y que su presencia nos garantiza o nos permite alcanzar sus propósitos, reconociendo nuestra fortaleza, siendo fuertes y valientes para obedecer la palabra del Señor, aunque nos cueste la vida. Para nosotros es tan fácil decir esto, aunque nos cueste la vida. Porque saben que hay muchos creyentes ahora, en este momento, les está costando la vida por permanecer en la autoridad de la palabra del Señor o negar la palabra del Señor. Los creyentes en este sentido, ser fuertes y valientes para obedecer la palabra del Señor. Es decir, el que obedece la palabra del Señor, el que vive en obediencia de la palabra del Señor, cueste lo que cueste, aunque cada vez el mundo se vuelva más hostil contra el creyente, sea lo que sea, el creyente vive bajo la autoridad de la palabra del Señor. Lo contrario, hermanos, es ser creyentes cobardes. Es ser creyentes cobardes. La cobardía espiritual está en relación a que los creyentes no queremos obedecer la palabra del Señor. Y a veces nosotros ponemos esto de la obediencia al Señor de poco a poco. Decimos, estamos en proceso. Bueno, estamos en proceso de aquí hasta que el Señor venga, ¿no? Estamos en proceso. Estamos avanzando de poco a más, hermanos. El Señor, sea la circunstancia que vivas, el Señor quiere que vivas bajo la autoridad de su palabra. Cueste lo que cueste. Y esto es determinación. Esta es determinación de seguir al Señor, ser fuerte y ser valiente. No tiene que ver con otra cosa más que someterte en obediencia a la palabra del Señor, reconocer la autoridad del Señor a través de su palabra, aunque nos cueste la vida, aunque el mundo nos tilde lo que sea. Usted ya no vale la pena repetir todo lo que el mundo nos dice ahora a los cristianos aquí en el Perú. Todos los calificativos que nosotros reconocemos por vivir bajo la autoridad de la palabra del Señor, pues hermanos, sencillamente Dios exige eso para nosotros. Ser fuerte y ser valiente es obedecer la palabra del Señor, una obediencia completa, no a medias. Si realmente queremos experimentar como creyentes, como iglesia, como familia, como padres, como hijos, si queremos experimentar realmente el gobierno del Señor en nuestra vida, nosotros debemos lealtad exclusiva al Señor. Entonces nosotros seguimos al Señor, cueste lo que cueste. Vivamos bajo la autoridad de la palabra del Señor. Este va a ser el mayor desafío
que el pueblo de Israel va a tener a lo largo de su historia en el Antiguo Testamento, porque cuando esto cayó, terminaron haciendo cosas horribles. Y eso es lo que va a ocurrir cuando los creyentes dejamos a un lado la palabra del Señor. Hermanos, entonces, la palabra de Dios revela la voluntad de Dios y su presencia nos permite alcanzar sus propósitos. Hermanos, honremos la palabra del Señor. Hermanos, conozcamos la palabra del Señor. Y por último, sé fuerte y sé valiente viviendo en obediencia al Señor, aunque nos cueste la vida. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que, Señor, tu palabra sea crucial para nosotros. Hagamos, Señor, de importancia para nosotros. Gracias por tu presencia, porque no estamos solos, Señor. No estamos solos para caminar esta vida, Señor. Tenemos tu presencia, tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, queremos vivir en tu Espíritu, llenos de tu palabra, llenos de tu Espíritu. Perdónanos, Señor, si hasta aquí hemos vivido nuestra vida cristiana a medias. Perdónanos, Señor, porque hasta aquí hemos caminado, avanzando y retrocediendo. Queremos, Señor, a partir de ahora, Señor, honrarte, vivir bajo tu autoridad. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les guarde, hermano. Dios les bendiga.